una síntesis de todo lo que hemos expuesto anteriormente. Vamos a tratar de las leyes de la historia y cómo se verifican, se realizan en el decurso social. ¿Hay una diferencia o no entre las leyes naturales y las leyes históricas? Hay. Por ejemplo, ¿qué se llama esto? Ley de la gravedad. Funciona independientemente de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento y de nuestro deseo. Han existido antes de que exista el género humano. ¿Sí o no? Y las leyes de la historia, ¿cómo actuarán? ¿Cómo funcionarán esas leyes de la historia? Si existen, porque hay una corriente idealista, burguesa, por supuesto, que no admite la existencia de leyes en la historia. Son corrientes de pensamiento que afirman que es la casualidad la que rige en la historia. Los hechos se suceden no obedeciendo a leyes. Pero el materialismo histórico dice lo contrario. Hemos visto que la ley de la correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el estado en que se encuentran las relaciones de producción tienen una relación íntima, se llama ley de la correspondencia. Yo no sé si pinta bien la observa, a ver, vamos a ver, para que ustedes recuerden. Es muy importante tener en cuenta esta ley. Ley de correspondencia. En las relaciones de producción y bueno, hemos dicho en la clase anterior que cuando las fuerzas productivas, es decir, la técnica, los instrumentos de trabajo desarrollan, exigen que las relaciones de producción se pongan a su nivel. Y si no se pone a su nivel, hay una confrontación, una lucha. Es esa lucha la que lleva a los movimientos sociales a fricciones, a luchas. Esa es la lucha de clases. Y esa lucha de clases hace que las relaciones de producción se pongan a nivel de las fuerzas productivas. Les voy a poner un ejemplo. La Revolución Francesa. Es un ejemplo típico, tal como la Revolución de Octubre. Resulta que las relaciones de producción, que son relaciones de propiedad, no se olviden propiedad, envejecieron. El señor feudal con sus feudos, su territorio inmenso, sus siervos, semi-esclavos, son relaciones de producción, relaciones de propiedad. Pero ya comenzaron a aparecer la manufactura, las pequeñas fábricas, los primeros obreros. Entonces, se exigía un cambio. Las relaciones de producción, la técnica, la producción que estaba exigiendo que desaparezca la servidumbre, que aparezca una nueva forma de trabajador, un trabajador libre, que pueda asistir a la vuelta a vender su trabajo, el obrero. Fíjense cómo ese es un ejemplo típico de cómo el avance de las fuerzas productivas exige que las relaciones de producción cambien. Es lo que ocurre actualmente en el capitalismo. La técnica, las fuerzas productivas han avanzado tanto. Las fábricas son tan inmensas, son tan
automatizadas, que están exigiendo que ese hombre que no tiene nada sino que su fuerza de trabajo para vender sea al mismo tiempo el poseedor de los instrumentos y medios de producción, y que desaparezca ese puñado de parásitos que dicen que esta es mi fábrica, pero que no trabajan, no producen y se apropian de lo producido. Esa contradicción se llama contradicción de la producción social de un conjunto de hombres y la apropiación individual privada. Ustedes trabajan, ustedes producen y yo me apropio de lo producido. ¿Hay contradicción? ¿Es una ley o no? Es una ley inevitable que se ha cumplido a través de todo el curso de la historia, desde los tiempos del comunismo primitivo. Yo les explicaba cómo esa relación de asociación, cooperación, ayuda mutua, cuando el hombre era primitivo y solamente manejaba un hacha, un palo, un garrote, era obligada a la cooperación. Pero cuando desarrollan los instrumentos de producción, se produce la división de la sociedad. Y claro, ahora lo tenemos. Esa ley, ¿cómo actúa en la sociedad? Actúa automáticamente como esta ley que le digo de la realidad, de la naturaleza, cualquier ley de la naturaleza. Es a través de los hombres y la conducta de las cosas, de la actuación de los hombres. De ahí la enorme importancia de que los hombres conozcan esta ley, se organicen y actúen, porque no actúa esta ley mecánicamente de por sí. Esperar de que esta ley automáticamente nos lleve al socialismo, por ejemplo, sería más esa fue una desviación en la polémica que sostuvo Marx con la socialdemocracia, la teoría de las fuerzas productivas. Decía, hay que dejar que las fuerzas productivas solitas avancen y van a ver cómo automáticamente viene el socialismo. Y eso es imposible. Siempre cuando esta ley exige que fuerzas productivas y relaciones de grupo coincidan, ponen a los hombres, esta ley pone a los hombres en una situación de enfrentamiento. Entonces las fuerzas revolucionarias, que siempre son trabajadores, tienen que organizarse y luchar. No cae del cielo el cambio social. Claro. Eso es lo que preguntaba usted el otro día. Y si los reaccionarios no están ahí, entonces no hay nada. No. Es una ley objetiva que está actuando y muchas veces sin querer nosotros nos afiliamos a una posición de cambio. Estamos dentro del curso histórico que exige el cambio, un cambio radical. Fíjense. ¿Y aquí qué desprendemos nosotros? La necesidad de que después de conocer todo este proceso, toda esta ley, necesariamente habrá que agruparse, habrá que organizarse, habrá que fijarse objetivos de cambio, eso que se llama revolución. Eso que siempre ha existido en la historia y que existirá hasta que desaparezcan las diferencias de clases y las luchas de clases. ¿Sí? Los movimientos entonces de cambio social, de protesta, nacen de esta ley. Nadie ha inventado. Por supuesto que los reaccionarios dirán, hay unos agitadores miserables que les estén enseñando a los obreros a que protesten, a que se organicen, a que salgan a la calle. Esos son terroristas. No es así. Eso emerge, nace, surge, de abajo de esa ley.
El momento actual, por ejemplo, ¿por qué se sacude el mundo? ¿Por qué hay esas convulsiones sociales tan profundas? Producción social, masas inmensas de trabajadores que producen todo lo que consumimos y un puñado miserable que maneja los millones, los propietarios de los bienes e instrumentos. Es así. Está planteado, entonces, una cuestión. El paso de las fuerzas populares de las fábricas, de las minas, de las tierras, a administración y propiedad social. ¿Eso vendrá automáticamente por ley de la historia? No, porque esas leyes de la historia actúan a través del hombre, del ser humano. Y ese ser humano, para este cambio, tendrá que ser organizado, concientizado. Habrá que darle una línea política, habrá que darle un programa de cambio. ¿Hasta ahí está claro? La reducción de clases puede ser alto. Entonces vamos precisamente a ese problema. Las clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Frecuentemente se dice, son capas, pues aquí está un rico, aquí está un que no es muy rico, aquí está un pobre, etc. No es ese concepto de clase. El concepto de clase está vinculado a la producción, no se olvide de eso. Por eso es que define la clase, pues así. Es un gran conjunto humano que se opone a otro conjunto humano en el proceso de producción. Supongamos, y después es que no va a decir. Aquí estamos los propietarios. Somos buenos de la fábrica. Ustedes están en su máquina trabajando. Estamos ocupando posiciones opuestas. Yo propietario, junto con mis socios, y ustedes en el polo opuesto, trabajadores manejando las máquinas. Estamos los dos en el proceso productivo. Formamos una unidad contradictoria. Ustedes no pueden existir sin nosotros, y nosotros sin ustedes. Unidad contradictoria. Pero en polos opuestos, yo me enriquezco en base al trabajo de ustedes. Y ustedes viven con un salario miserable a costa de lo que yo les pago por su trabajo. Esa es clase social. Entonces, desde que nace la propiedad privada de los bienes de producción, han existido clases. Se descompone la comunidad primitiva, ¿verdad? Aparecen los dueños de ganado y de tierras, y aparecen los que trabajan para ellos. Esa es la producción que se han opuesto estos grupos humanos en el proceso productivo. Esclavos y esclavistas. Pasa el tiempo, siervos y señores feudales. Y ahora, burgueses capitalistas y asalariados. Clase social. O sea que la esencia de las clases sociales está en la producción económica. No es como frecuentemente se ve uno bien vestido y dice, ah, ese es de la clase alta, porque está con corbata y nada. Uno que estaba vestido, ah, no, es proletario. No es de, no es de. No. Es la posición que se ocupa en el proceso productivo. La clase social. Ahora bien, estas clases se tienen posiciones opuestas. ¿Se enfrentarán entre sí o no? O se abrazarán, ya somos hermanos, nos entendemos, nos comprendemos. No es así. ¿Por qué? Porque el salario que ustedes ganan, siempre estoy teniendo en cuenta la fábrica, mientras más pequeños me benefician más también.
Consiguientemente, yo trato de pagarles un salario reducido. Pero ustedes dirán, no, yo tengo familias, tengo que educar a mis hijos, mantener a mis hijos. Tengo derecho a vivir como gente, aumente el salario. Y hay una cosa. Esa es la lucha económica. La lucha económica. El proletariado con la burguesía. Por supuesto que yo los de la burguesía, sus políticos, sus periodistas maldicen esta lucha de clases de mal, pero se ven ya terminado porque ha caído el muro de Berlín. Es para reírse. Que porque cayó el muro de Berlín ya no hay lucha de clases, ya no hay encontración del hombre por el hombre. ¿Qué les parece? Eso se llama lucha de clases. Entonces, existió lucha de clases desde que apareció la diferencia de clases. Existió lucha en tiempo de los esclavos y los esclavistas. Ustedes conocen por historia cómo fueron esas luchas. Fueron terribles. La cruz que simboliza, por ejemplo, el cristianismo, fue castigo generalizado para todos los esclavos. Las tropas romanas tenían escuadrones especiales que cargaban la cruz. Llegaba un pueblo para dominarlo y a los rebeldes a crucificarlo. Se dice que cuando la rebelión de Espartaco enterró una ciudad lejana, había una avenida rodeada por miles de cruces, todos los esclavos crucificados un tiempo en el levantamiento de Espartaco. Así se maltrataron, así se castigaron y así se mataron a las clases explotadoras en tiempos del terrorismo. Es la lucha de clases. Y si por ejemplo ahora se diviniza a un hombre, es porque en ese tiempo se levantó en favor de los esclavos, es Jesús. Pero no fue un líder político. En el tiempo luego se podía hablar en términos, nosotros hablamos políticos, de clases sociales, pero en el momento en que se recrimina y se condena al explorador, pues se está defendiendo al esclavo. La lucha de clases durante el feudalismo fue igual. ¿Cuántos levantamientos de desiertos en Francia, en Alemania, en Europa? Era ya que Bucachó y se masacraron a los campesinos. Es aquí de la que estamos hablando. En el momento en que las fuerzas productivas exigen un cambio en la relación de producción, un cambio de la relación de propiedad. La propiedad debe cambiar. Y como el desposeído es el que sufre, ese es el que se mata. Y el que se defiende es el dueño y el propietario del medio. Y derecho inequitable. Y la última etapa, el cambio social, la revolución. De allí que no se puede estar soñando cada rato que se puede hacer un cambio social profundo, sino cuando las condiciones han madurado. Y no se puede evitar el cambio. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Ya digo, la derecha de libros de algo comunismo socialista, hace Brasil, España, en el caso de Chile mismo. Es que en los movimientos vamos a tener un curso evidentemente político, táctica y estratégica de los partidos de la clase obrera, cuando nos ocupamos de estos temas. Pero podemos adelantar algo. Por supuesto que las clases explotadoras siempre presionan y hacen trabajo de socavamiento de las fuerzas revolucionarias. Introducen sus agentes, descomponen los partidos, surgen líderes de desviación de derecha, hacen planteamientos reformistas, se olvidan de los planteamientos revolucionarios auténticos, y entonces vienen corrientes como la que dominó en la Unión Soviética últimamente, el revisionismo,
La historia es así, no hay por qué sorprenderse. No vayamos a pensar que porque nació un momento lo que era siempre va a ser, digamos así, revolucionario, en una línea correcta. Surgen las luchas intestinas y las desviaciones. Hay, por ejemplo, aquí un partido que nació como una especie de desviación de izquierda radicaloide, que decía del campo a la ciudad, de guerra popular, el poder nace del fusil. Ahora no, ahora dice, el poder nace de la urna, de los votos, que hay que adelantar las elecciones. Hay un caso típico de una fracción, un grupo de izquierda radicaloide, que es una posición de derecha. Entonces, eso siempre ha ocurrido así. Y creo que no hay que sorprender. Ahora fíjense, vamos a otro problemita. Está íntimamente vinculado con lo que les estoy poniendo. El Estado. Hemos hablado mucho de esto, pero hay que repetir. Primero, el Estado no ha existido siempre. La humanidad ha vivido miles de años sin Estado. Miles de años sin reglas, sin normas obligatorias, coactivas. Si no la cumples te castigo. No. Con otras palabras, la humanidad ha vivido miles de años sin Estado y sin derecho. La norma tenía un carácter social porque era admitida por consenso, era aceptada por unanimidad, porque convenía a todos. Como no había diferencias de clases, la norma no afectaba a nadie, no iba contra nada, salvo las conductas personales que herían a la comunidad, pero así como norma coactiva que merecía una sanción, una cárcel, la presencia de jueces. La humanidad ha vivido miles de años sin tal derecho y sin tal Estado. Cuanto más un conjunto de gentes expertas, ancianos, que daban consejos y orientaciones. ¿Cuándo nace el Estado? Cuando nacen las clases sociales y las que no son desocupadas. Puesto que surge en un momento esa diferencia, donde unos ya son propietarios, tienen ganado, tienen tierra, y otros no. Entonces hay necesidad de un organismo que haga respetar los derechos adquiridos por esta gente que se ha enriquecido. Entonces es obligatoria la presencia de un organismo que ponga orden, pero orden en favor de los poseedores de los bienes instrumentos. Serán los que ya tienen su ganado, ya tienen su tierra, ya tienen sus esclavos. Hay que poner orden, Estado, fuerza pública y derecho, leyes. Siempre es bueno para enfocar estos problemas tener en cuenta el método histórico. El método histórico nos permite por una institución, digo, desde su nacimiento. ¿Cómo y por qué? ¿En qué circunstancias históricas nace? ¿Cómo desarrolla? ¿Por qué desarrolla? ¿Por qué causa? ¿A qué intereses obedece? Entonces, para conocer qué es el Estado, cuál es su esencia, hay que recurrir al método histórico. Y entonces nos vamos a encontrar con diversos tipos históricos de Estado. Tendremos el primer Estado, el Estado esclavista, defensor de los intereses de los esclavos, que da sus leyes, su derecho para defender los intereses de los esclavistas y oprimir a los esclavos. Pasará el tiempo, ¿verdad? El Estado feudal. Ese Estado feudal representa y defiende los intereses de los terratenientes,
de la nobleza terrateniente y oprime a los siervos. El Estado actual en todo el mundo. Yo no creo que haya estado salvo los pequeños países socialistas que quedan, ¿no? Pero Corea del Norte, quizás, Uruguay, el 95-98% son estados que defienden, representan los intereses de la burguesía. Puede ser un estado monárquico, puede ser un estado republicano, puede ser un estado imperial, pero su esencia de clase es burguesa. Entonces, póngale al Estado peruano nombre de Segunda República. Si no ha cambiado su esencia de clase, sigue siendo Estado burgués peruano. Pero por supuesto que ahora hay una novedad que se ha planteado como un cambio necesario. La Segunda República de la Salud va a arreglar los problemas